Afirma la sentencia bíblica y tiene mucha razón. No hay árbol bueno que dé frutos malos y no hay árbol malo, por supuesto, que dé frutos buenos. Así lo dijo el hijo del carpintero. Al árbol se le conoce por sus frutos. Y mire, una vez que pasamos ya el año de que fue suscrito el Pacto por México, entonces conviene recordar y conviene hacer un resumen y un análisis. ¿Cuáles son los saldos del Pacto por México? Tendríamos que recordar palabras como la del priista Manlio Fabio Beltrones, quien afirmó: ya es tiempo de que nuestro país salga de la mediocridad. Y una de las maneras para que México deje de ser un país mediocre es justamente logrando consensos, acuerdos políticos entre las principales fuerzas. ¿Para qué? Para que haya esas reformas estructurales que el país necesita. Sin embargo, déjeme decirle, de todas estas reformas que se aprobaron a partir de que inició el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, solamente una ha sido concretada de manera total y es la reforma energética. Y mire, hace una semana tuvo verificativo aquí en nuestra ciudad un seminario para analizar el pacto. Y en este caso es el exgobernador del estado de Morelos, Marco Antonio Adame, quien nos trae este primer tema: los saldos del Pacto por México. ¿Cuál es realmente su importancia? Al considerar el Pacto por México como un mecanismo que ha sido útil al proceso de transición política de México a la democracia, el exgobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, ponderó los resultados del mismo, como han sido hasta el momento 8 grandes reformas que representan, según lo consideró, las bases para el nuevo tiempo que el país demanda. Asegurar la etapa de implementación de las reformas. Ejemplo, la reforma educativa. Se hizo la reforma constitucional hace un año, en diciembre. Se hicieron las leyes secundarias en abril, mayo. Y ahora viene la implementación. Acaba de haber un acto del presidente con el área de educación para anunciar la implementación de la reforma, el inicio de la implementación. Bueno, pues es un periodo largo. ¿Qué tan largo? De años, para que ese cambio penetre el sistema educativo. A tal grado que los primeros efectos de esta reforma los vamos a estar viendo en no menos de 15 años, cuando egresen los primeros alumnos bajo el nuevo sistema y cuando los actuales maestros hayan cumplido el ciclo de renovación natural que se da con la jubilación y la llegada de nuevos maestros bajo nuevos mecanismos. Reforma energética. El primer barril, si se hace correctamente la implementación, el primer barril bajo las nuevas reglas de petróleo lo vamos a estar viendo en el 2023. ¿Qué va a pasar de allá a acá? ¿Cómo hacer para que una reforma legal no se frustre? Para que logre sus objetivos, se va a requerir una etapa de celosa vigilancia en la aplicación, implementación de la reforma. Siguiente, acordar una segunda generación de reformas. Todas estas primeras reformas van a requerir cambios adicionales. Por tanto, se requerirán mecanismos de diálogo, de acuerdo, de decisión, de coadyuvancia para lograrlos. En conclusión, los saldos del Pacto por México, en mi opinión, son positivos. Por lo siguiente. Primero, hay evidencia empírica de la utilidad de este mecanismo desde el punto de vista de las reformas aprobadas, es decir, cuantitativamente y cualitativamente. Siguiente. Es más claro que privilegiar la política de diálogo, negociación y construcción de acuerdos con la voluntad de las fuerzas políticas y de cara a la sociedad puede ser el mejor camino para consolidar y perfeccionar nuestro régimen democrático y político. Siguiente. La implementación adecuada de las primeras reformas puede ayudar a concretar la transición política de México a la democracia
Y esto exige y exigirá combate a la impunidad y a la corrupción para no frustrar la reforma. Siguiente, para que sea realidad un cambio de fondo en el país, no solo un cambio legal, sino un cambio cultural a partir de los cambios legislativos, se debe promover la participación ciudadana a favor del bien común. Y finalmente, les dejo con mi saludo una idea. Si esto es vital para el país, hay que exigirlo y hay que hacerlo. Asimismo, resaltó como grandes pendientes del pacto para lograr una mayor participación ciudadana, conservar el espíritu de diálogo y acuerdos bilateral o multilateral, concretar las reformas en leyes secundarias, asegurar la implementación de las reformas, dar seguimiento a la implementación de políticas públicas acordadas e ir por una segunda generación de reformas. Mientras se debate la permanencia del Pacto por México, Marco Adame Castillo, interlocutor del Partido Acción Nacional en dicho consenso, declaró que los acuerdos van encaminados a un balance positivo para México. Es que prevalezca la conciencia entre los actores políticos de que el país necesita un espacio de diálogo y de acuerdos, que para poder impulsar el desarrollo del país es necesario que las mejores propuestas, las mejores causas se puedan discutir con respeto, con apertura, con imaginación, con determinación, para que se traduzcan en las reformas, los cambios, las políticas públicas que el país necesita. Sin embargo, ya se dio la salida de un partido y la permanencia se hizo con una fecha límite. A su ver, ¿cuál podría ser la permanencia? Bueno, hay expresiones como las que ha hecho el PRD recientemente a raíz de la reforma política y la reforma energética de abandonar el pacto. Pero debo decir que el mecanismo está establecido, el Consejo Rector se reúne, va acordando los temas que se pueden impulsar y que estoy seguro el diálogo permitirá en breve poder definir qué figura, qué forma, durante qué tiempo o bajo qué circunstancias se desarrolla una siguiente etapa del diálogo nacional. En otras ocasiones se ha preferido pactos que acaban en un acuerdo que se traduce en una ley, en un decreto. En este caso no, es una coincidencia de voluntades y su permanencia será determinada por los mismos firmantes.